Biotecnología. La palabra tecnología proviene de los vocablos griegos tecno, arte, técnica u oficio, y logía, estudio. Así, la tecnología de los seres vivos se designa como biotecnología. La palabra biotecnología es la aplicación de técnicas derivadas de los conocimientos científicos en el manejo controlado de seres vivos para la obtención de productos industriales que generen bienes y servicios. La biotecnología se origina en el conocimiento empírico de la manipulación de seres vivos, como por ejemplo, la selección artificial a la que nuestros ancestros sometieron a plantas y animales, o la elaboración de productos fermentados como la cerveza y el vino. En Medio Oriente hay registros de 6.000 años de la producción de cerveza. En China se elaboró yogur y queso mediante bacterias lácticas desde hace 4.500 años, y en Egipto, pan con levadura desde hace 2.300 años. Todas estas aplicaciones se recurrió de manera empírica a la acción de los microorganismos para obtener productos. La era moderna de la biotecnología comienza con el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming. Posteriormente, Waxman en 1944 aísla otro antibiótico a partir de la streptomyces, por lo cual le llamó streptomicina. El hallazgo de antibióticos de valor clínico y la posibilidad de industrializarlos abrió un amplio campo de la investigación y desarrollo de la biotecnología de las fermentaciones. La siguiente etapa en el desarrollo de la biotecnología se inicia con los descubrimientos sobre el hecho de que los ácidos nucleicos resguardan información genética, como por ejemplo, en 1982 se produce insulina para humanos, la primera hormona obtenida mediante biotecnología. En 1983 se aprueban los alimentos transgénicos producidos por Cagney en Estados Unidos. En 2003, 50 años después del descubrimiento de la estructura del ADN, los doctores Francis Collins y Craig Venter anuncian conjuntamente que ya está completa la secuencia del genoma humano. Los avances en el conocimiento de los ácidos nucleicos han permitido la manipulación de los genes en lo que se conoce hoy como ingeniería genética. El ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN, cuyo origen es de dos especies de organismos diferentes. Por consiguiente, la tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo produzca una proteína que le sea totalmente extraña. Estas técnicas se emplean normalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y lograr una superproducción, como en el caso de la insulina humana, que actualmente es producida por bacterias en grandes recipientes de cultivo denominados bioreactores. Las enzimas endonucleosas o enzimas de restricción actúan como tijeras moleculares cortando la doble cadena de ADN a través del esqueleto de fosfato sin dañar las bases. Son producidas por bacterias, donde actúan como un mecanismo de defensa para degradar material genético extraño que entre a la célula. Las enzimas de restricción cortan dejando extremos cohesivos o rombos. Los cohesivos son generados cuando la coenzima corta las dos hebras asimétricamente, dejando los extremos de cada hebra de simple cadena complementarios entre sí. Por otro lado, los extremos son generados cuando la enzima corta las dos hebras por el mismo lugar. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular presentadas en muchas bacterias.
Los plásmidos contienen uno o más genes de resistencia a antibióticos y son capaces de autorreplicarse. Llega a contener una secuencia de iniciación. Esto le permite replicarse de una manera independiente al ADN genómico. Podemos crear una molécula de ADN recombinante usando un plásmido. Aquí tenemos un plásmido y nuestro ADN de interés. En la mayoría de los casos, el ADN recombinante se forma cuando los fragmentos de ADN de dos o más organismos se empalman y se unen. En esta técnica, el ADN se corta en sitios específicos con una enzima de restricción que localiza una secuencia específica de aminoácidos en el ADN y lo corta en ese lugar, dejando fragmentos de ADN con bases nitrogenadas o extremos pegajosos impar. Aquí se muestra el ADN de interés siendo empalmado en el resto de la cadena con la ayuda del ADN ligasa. Para finalmente tener nuestra cadena de ADN recombinante. El uso de bacterias para copiar el ADN de interés. Los plásmidos no son esenciales para la bacteria, pero pueden ayudar a que sobreviva en algunas situaciones que lo requieran. Aquí se muestra la reproducción de la bacteria. La función de los plásmidos en la bacteria son a menudo para reproducir proteínas que protegen a la bacteria de una sustancia nociva, como lo son los antibióticos. El ADN en el plásmido se corta en el mismo lugar que deja similar en los extremos de las bases nitrogenadas. Un fragmento de ADN de un organismo se inserta en el ADN del plásmido, donde se produce la unión de la eclosión de bases nitrogenadas complementarias. La unión de las dos secciones del ADN se ve facilitada por el ADN ligasa, que conecta las bases nitrogenadas. Aquí están representadas todas las partes de la molécula que es introducida finalmente en la bacteria. Transgénico. Dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. Organismo transgénico. Individuo en cuyo genoma se ha integrado un transgen. En los transgénicos eucariotas, el transgen debe transmitirse por meiosis para ser heredado por la descendencia. El transgen se encuentra en las células somáticas y en las germinales, en uno o más tejidos y se transmite a los descendientes de forma mendeliana. El primer transgénico creado fue una cepa de la bacteria Escherichia coli, a cuyo ADN se le insertó el gen que codifica la síntesis de la hormona somatostatina. Posteriormente, otras cepas de dicha bacteria se transformaron en cepas transgénicas para la obtención de insulina y de la hormona del crecimiento, que hoy en día se obtienen industrialmente mediante fermentación con estos microorganismos transgénicos. Gracias a los transgénicos y al desarrollo de procesos biotecnológicos, se pueden fabricar utilizando las células bacterianas como laboratorios vivientes para la síntesis de estos productos, por lo que actualmente se dispone de ellas como medicamentos para tratar enfermedades como esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa del sistema nervioso, por la que se pierde la mielina de los nervios, lo que provoca invalidez, anemia, falta de hemoglobina que provoca desnutrición, leucemia, cáncer de la sangre, melanoma, tumor pigmentado en la piel, fibrosis quística, cicatrización y formación de quistes dentro del páncreas, pulmones o tubo digestivo, diabetes, insuficiencia en la producción de insulina,
infecciones con el virus del papiloma humano, provoca cáncer cervicouterino, cáncer oral, cáncer de ano, vejiga y pene, hepatitis, inflamación del hígado por infecciones bacterianas o virales. Plantas transgénicas. La planta transgénica contiene uno o más genes que han sido insertados en forma artificial en lugar de que la planta los adquiera mediante la polinización. La secuencia génica insertada, llamada el transgen, puede provenir de otra planta no emparentada o de una especie por completo diferente. Por ejemplo, el maíz, que produce su propio insecticida, contiene un gen de una bacteria. Las plantas que tienen transgenes a menudo son llamadas genéticamente modificadas. Si bien en realidad todos los cultivos han sido genéticamente modificados con respecto a su estado silvestre original, mediante la domesticación, la selección y el mejoramiento controlado a través de periodos prolongados. En el suelo existe una bacteria, el Agrobacterium tumefaciense, que infecta algunas plantas, como los rosales y los árboles de pirul, produciéndoles un tumor llamado agalla del cuello, debido a que se desarrolla en el tallo de la planta en la parte que sale del suelo. Se descubrió que en realidad el tumor es provocado por un plásmido de la bacteria, denominado TI, inductor de tumor, capaz de pasarse a las células e integrarse a su ADN, llamado transfección, por lo que con este hallazgo se adquirió un vector muy útil para introducir en las plantas genes que las dotan de propiedades deseables. Animales transgénicos. Son animales que han sido modificados genéticamente, añadiendo genes foráneos de manera deliberada para cambiar alguna característica del animal, ya sea para añadirle alguna funcionalidad o para bloquear la expresión de algún gen. Aproximadamente hace 20 años se creó el primer animal transgénico, un ratón gigante, a cual se le incorporó a su genoma la hormona de crecimiento humano. Actualmente existen ratas, pollos, conejos, cerdos, vacas, ovejas y peces transgénicos. Existen 3 maneras de modificar genéticamente un animal. La primera es la microinyección. Esta técnica es fácilmente aplicable a gran variedad de especies. En esta técnica se provoca una sobreovulación de las hembras para asegurar el proceso. Se extraen los óvulos que son fecundados in vitro. En el núcleo de esos óvulos se inyecta el nuevo transgen. Los óvulos modificados se reintroducen en las hembras previamente tratadas con hormonas que induzcan al momento adecuado de su ciclo ovárico para recibir el embrión y que el embarazo progrese. La segunda técnica son los retrovirus como vector. Con esta técnica se consigue que el transgen esté presente en todas las células del individuo. Se elige un virus benigno y se atenúa hasta eliminar su carga viral. Se inserta en el virus el transgen. El virus actúa como un transporte de este transgen y cuando comienza a replicarse en el interior de las células, el transgen se libera. La problemática de esta técnica es que el virus utilizado se reproduzca en el organismo y pueda dar lugar a enfermedades. Por último, está el uso de las células madre embrionarias. Es el método menos aleatorio y se utiliza cuando es importante dirigir las secuencias genéticas a lugares específicos. Es posible modificar genéticamente las células cuando éstas están en cultivo. Estas modificaciones pueden ser eliminadas o sustituir a un gen. Las células modificadas son inyectadas en los embriones en fase blastocito. ¿Qué usos tienen los animales transgénicos? A nivel comercial, el uso es diverso. Desde los años 80, la transgénesis ha permitido a los científicos investigar en la mutación de ciertas especies
con el fin de que el beneficio de sus producciones animales sea mayor. Por ejemplo, con fin terapéutico, la modificación genética se utiliza para avanzar en el tratamiento de enfermedades o generar medicamentos. También se implantan transgenes para fortalecer el sistema inmunológico del animal y hacerlo resistente o inmune a ciertas enfermedades. Cultivo de tejidos vegetales. En los vegetales, la semilla contiene células embrionarias que darán origen a todos los tejidos de la nueva planta después de la germinación. Y una diferencia específica respecto de lo que ocurre con los vertebrados es que muchas de las células de los tejidos vegetales ya maduros conservan la potencialidad de diferenciarse y pueden dar origen a diversas estructuras. Estas células forman parte de meristemos primarios y secundarios que pueden encontrarse en todos los órganos de las plantas. Gracias a esto es posible obtener plantas enteras a partir de tejidos de yemas, tallos, raíces y hasta de hojas de cualquier planta. La reproducción sexual de las plantas ocurre cuando el polen de una planta fecunda a los óvulos de otra y se forma la semilla que después de la germinación dará origen a un nuevo individuo. Sin embargo, en el reino vegetal, la reproducción vegetativa o asexual ocurre con bastante frecuencia, al grado de que hay plantas que se reproducen casi siempre por propagación vegetativa, mediante porciones de ramas, raíces, bulbos, tubérculos, rizomas, etc. Gracias a esta predominancia de la reproducción vegetativa, se ha desarrollado toda una tecnología para obtener plantas idénticas o clones mediante la técnica llamada micropropagación in vitro, a partir de tejidos vegetales que conserven la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces. La micropropagación in vitro comienza con la selección del explante, es decir, el fragmento cortado de un tejido o de un órgano y utilizado para iniciar un cultivo. Como explante puede servir casi cualquier órgano o tejido, desde tejidos somáticos como fragmentos de tallo, raíz, hoja, embriones, hasta células o tejidos no somáticos, polen, óvulos, etc. Sin embargo, es más conveniente partir de una yema que garantice la estabilidad genética de las células. Por ejemplo, se toman células meristemáticas, yema de la planta, en condiciones estériles. Se siembran en los frascos con medio de cultivo y una combinación de hormonas para inducir la formación de callo, es decir, de masas amorfas con cúmulos de células desdiferenciadas, resultado de una proliferación continua, acelerada y de apariencia desorganizada. Estos cúmulos se separan como si se estuviera desgranando una mazorca y se vuelven a sembrar para que cada uno forme un nuevo callo. Finalmente, se cambian las condiciones hormonales para que se formen hojas y raíz. Las plántulas se llevan al invernadero una vez que están completas y pueden tanto absorber nutrientes por la raíz como realizar fotosíntesis. Mediante esta técnica es posible obtener millones de plantas en un pequeño espacio, con la ventaja de que si se parte de una planta madre sana, todas las que desciendan de ella serán sanas, ya que son genéticamente iguales. Esto asegura la homogeneidad de la producción.